Bienvenidos a la reunión de la femenil del mes de diciembre del 2020. Ya este es el último mes del año en el que vamos a estar comunicándonos, pero primero Dios, el próximo año estaremos de nuevo aquí con ustedes. Les damos la bienvenida y les mando un fuerte abrazo a todos para que terminen este año con mucha salud, con muchas bendiciones, con mucha fuerza y fortaleza de Dios. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Ahora vamos a pasar a un canto. Esperamos les sea de bendición. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más.
que este año que va a comenzar, hermanas, sea un año en donde tú le digas eso a Dios, que quieres enamorarte más de Él, quieres aprender más de Él, que quieres ser como ese perfume a sus pies y pues darle las gracias, ¿verdad?, a Él, porque hasta aquí hemos llegado por la fidelidad de nuestro Dios. Hasta aquí estamos y hasta aquí Él nos... Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de comunicarnos y aprender por este medio. Te pido que hables a nuestro corazón por medio de tu palabra y que podamos aprender más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, continuamos con nuestro estudio. Ahora vamos a ver lo que es el Dios Trino. Les dije el mes pasado que íbamos a hablar acerca de la Trinidad. A ver, respondamos la pregunta, ¿qué es la Trinidad? ¿Verdad? Debemos comenzar declarando que solo hay un Dios y no tres. Pero nuestro Dios, el único Dios que es realmente, se revela a nosotros en tres personas. La palabra Trinidad viene del latín trinitas, que significa unión en una sola persona del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Y significa, la palabra así tal cual, Trinidad, aquella que vale por tres. Esto es que las tres personas comparten una misma esencia, ¿sí? Vamos a seguir. Podemos ampliar esta declaración de la siguiente manera. La Biblia nos habla de un solo Dios que se revela a los seres humanos por medio de la Trinidad. Se trata de un único Dios que se revela a nosotros como el Padre que gobierna el universo, que sostiene la creación, que ama a los hombres e impone leyes. Nosotros creemos en ese Dios, ¿verdad?, que creó todo el universo, todo lo que existe. Y ese universo pues está regido por leyes, ¿sí? Y si las leyes existen, significa que hay un legislador. Y pues nosotros creemos que ese legislador es Dios, es Jehová de los ejércitos, es Yahweh. Dice, su máxima revelación en su encarnación en la persona de Jesucristo. Ahorita vimos el Padre, ahora en Jesucristo. Es decir, Él mismo hecho hombre con el propósito de salvarnos. El tercer punto dice, se revela también por medio de su Espíritu Santo. Es decir, Él mismo obrando entre nosotros. No creemos en tres dioses, ni creemos que Dios esté dividido, ni creemos que haya grados en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay un solo Dios. Dios es uno, dice en Romanos 3:30, fíjense, dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Aquí nos está diciendo Dios es uno. Luego vamos a ver otro punto, dice aclaraciones importantes. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Ustedes no van a poder encontrar leyendo toda la Biblia algo que diga la Trinidad es así, no. Sin embargo, creemos en la Trinidad de Dios. Algunos la llaman triunidad, porque en la Biblia claramente se nos revela un Dios trino, como lo podemos ver en la Biblia. Dice un punto, que a los seres humanos nos resulte muy difícil entender la Trinidad no es un problema divino, sino humano. Se debe a la capacidad limitada del hombre para entender lo absoluto y eterno de Dios. En Primera de Corintios vamos a ver, Primera de Corintios 12, del 3 al 4, dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu con mayúscula de Dios llama anatema a Jesús. Lo vimos la vez pasada. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Sí? Si tú tienes al Espíritu Santo, jamás vas a decir que Jesús es algo prohibido, que es algo maldito. No, tú vas a amar al Señor Jesús porque tú tienes al Espíritu Santo. ¿Sí? También tú lo vas a llamar Señor porque tú tienes al Espíritu Santo. Va a ser tu Señor, tu Rey, tu Salvador. Y así dicen en 1 Corintios, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu,
con mayúscula, es el mismo. ¿Sí? Aquí vemos, solamente hay un espíritu y es el Espíritu de Dios y es el mismo, es uno solamente. Ahora dice, veamos algunas evidencias bíblicas de la Trinidad. En algunos pasajes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, se usa el plural en cuanto a Dios. Entonces, vamos a ver en Génesis 1:26 lo que dice. Y vamos a estar notando aquí en estos versículos que vamos a estar leyendo las palabras como leímos en plural, donde nos está hablando acerca de Dios. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Hagamos quiénes? Pues él, el Espíritu y su Hijo Jesús, que él estaba desde la fundación del mundo. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo vamos a ver en Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿A quién le está diciendo? ¿Con quién está hablando? ¿Con quién está platicando? He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahí vimos el plural, no sea como uno de nosotros. Ahora vamos a ver en Génesis 11:7. Dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Aquí está cuando estaban construyendo la Torre de Babel, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Descendamos y confundamos, es plural. Y ahora vamos a ver Isaías 6:8, que nos dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Entonces ahí vimos ese plural también. Sigamos con la lectura. Dice, la gran comisión de hacer discípulos expresa la demanda de Jesús de hacerla en el nombre de la Trinidad. Cuando el Señor nos dijo aquí en Mateo 28:19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí el Señor Jesús les estaba diciendo eso, que fueran y que hicieran discípulos a todas las naciones y que les bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora vamos a leer 2 Corintios 13:14. Dice, la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se expresa específicamente en algunos textos, como en 2 Corintios 13:14, que dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Así dice esa despedida ahí en 2 Corintios, lo dijo Pablo esas palabras. Vamos a seguir leyendo. Dice, se menciona la obra de la Trinidad en diferentes pasajes. Porque en Efesios 2:18 dice, porque por medio de él, o sea, del Señor Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por un mismo espíritu con mayúscula al Padre. Aquí también lo están mencionando a los tres. Por medio de Jesús, dice, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Están mencionados los tres, ¿sí? Dice Juan, en Apocalipsis 1, del 4 al 5, dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Primero vimos mencionado a Dios. Los 7 espíritus que están delante de su trono, ahí es el Espíritu Santo, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí están mencionados los 3. Esos espíritus que menciona aquí, los 7 espíritus que están delante de su trono, eso lo vemos en Isaías 11 del 1 al 2. Son 7 características que nos menciona la Biblia acerca del espíritu.
¿sí? Ahí en Isaías 11 del 1 al 2 nos menciona que el Señor Jesús iba a tener el espíritu de Jehová. Dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, ya van dos, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Son los 7, ¿sí? Las 7 características del espíritu. Y aquí por eso en Apocalipsis vemos también representados al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿sí? El mismo Señor Jesucristo menciona la Trinidad y a Él mismo. Eso lo mencioné en Juan 15:26 cuando dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Perdón, eso lo dice en Juan 14:26. Y luego en Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Eso lo estaba diciendo el Señor Jesús. Él está hablando de que iba a hablar el Espíritu Santo a los hombres acerca de Jesús, y las palabras que Jesús decía aquí en la tierra eran palabras que él escuchaba del Padre, porque de él, el Señor Jesús lo dijo, el Padre y yo uno somos, y si quieren conocer al Padre, conózcanme a mí, porque yo estoy aquí, yo fui enviado por el Padre, y el Padre y yo somos uno. Entonces ahí el Señor Jesús también está confirmando, ¿verdad?, la existencia de esa Trinidad. Ahora se muestra claramente la Trinidad en el bautismo de Jesús. Lo vamos a ver en Mateo 3, del 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces ahí cuando el Señor Jesús fue bautizado, ¿verdad?, fue bautizado por Juan, que le llamaban Juan el Bautista, que vino a preparar el terreno, a hablar de Dios, a concientizar a los hombres, a hablarles que existía un amor y que iba a venir otro mayor que él. Entonces ahí vemos, fue bautizado, y cuando les levantó de las aguas, acuérdense que bautismo viene de la palabra bapto, que es sumergir, zambullir, no nada más es así que te rocien agüita, no, tú tienes que, al ser bautizado, sumergirte y sumergirte y levantarte. Eso significa que tú estás muriendo al pecado, tú quieres hacerlo, eres consciente, debe ser a una edad donde tú digas, sí quiero seguir al Señor Jesús y quiero tomar ese paso de fe. Eres bautizado, y entonces el Señor Jesús, cuando dice subió de las aguas, descendió el Espíritu Santo. Entonces ahí estaba Jesús presente, pues estaba él siendo bautizado, el Espíritu Santo que descendió, y se escuchó, dicen, una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo yo complacencia, ¿sí? Y ahora vamos a ver en Marcos 1, del 10 al 11. Y luego que subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vio una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, ¿sí? Y a ver en Lucas 3, 21 al 22, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué hermoso, ¿verdad? El Espíritu Santo pudo tomar a una paloma para venir y descender y posarse en el Señor Jesús. ¿Cómo no va a poder tomar tu vida, verdad? Y estar dentro de ti, guiándote y dirigiéndote, ¿verdad? Y enseñándote todas las cosas acerca de Dios. Vamos a seguir viendo. Dice, por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. Dios se revela en forma trinitaria, es decir, se nos revela como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Vamos a verlo aquí en Primera de Juan 5, del 7 al 12. Es muy hermosa esta porción, pongan mucha atención. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es el Señor Jesús, y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno.
Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu con E mayúscula, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Ven cómo todo está relacionado? O sea, si tú dices creer en Dios, pero no crees en el Señor Jesús, no estás caminando por el camino que debes de caminar. Debes de creer en Dios, y debes de creer en Jesús, y debes de creer en el Espíritu Santo. Viene todo ligado. Y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Si tú quieres poseer esa, bueno, de hecho todos tendremos vida eterna, pero vida eterna con Él o vida eterna pues sin Él. Va a ser en un futuro. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tú debes de tener a ese Hijo de Dios. ¿Cómo? O sea, no es nada difícil. No es, ya les dije, ay, ve y súbete al Everest y bájate 2 veces en el mismo día. O sea, no son cosas difíciles. Tú nada más tienes que reconocerle y decir, sí, Jesús, o sea, yo te reconozco como mi Salvador, como mi único y suficiente Salvador. Te acepto en mi corazón. Te recibo, ven, mora, enséñame, Espíritu Santo, guíame a conocer más a Dios, guíame a estar más en relación contigo. Y Él viene, o sea, Él está ahí, Dios está a tan solo una conversación de distancia, ya se los he dicho, ¿sí? Entonces, dice el siguiente punto, Deuteronomio 6:4, solo hay un Dios que es único e indivisible. Eso no lo dice, ahí dice acá, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es lo que dicen de Deuteronomio 6:4, ¿sí? Que hay un Dios y que es un Dios único e indivisible, cuando nos lo está mencionando ahí. Ahora, las cosas reveladas por Dios claramente son las que debemos enfatizar y debemos respetar a Dios y su revelación en cuanto a aquellas cosas que no quiso revelarnos o bien que por nuestra incompetencia no podemos comprender. Hay algunas cosas que pues las ha revelado, nos la ha dicho en su palabra, pero hay muchas cosas que a lo mejor no podemos comprender, ¿sí? O sea, podemos saber y entender, y por la historia sabemos que el Señor Jesús estuvo aquí, por los escritos, todos sabemos que Él estuvo aquí, que Él se proclamaba Hijo de Dios, que murió, que resucitó. O sea, podemos saber todo eso, podemos decir, bueno, sí lo creo, pero hay algunas cosas a lo mejor así, ay, pues fue concebido por medio del Espíritu Santo, vino y a una virgen, pues ahí fecundó a Jesús. Dices así como que, ay, ¿cómo le hizo? O sea, hay unas cosas que a lo mejor no podemos comprender con nuestra mente, ¿sí? Pero hay otras que sí podemos comprenderlas, y nosotros debemos de respetar a Dios, lo que pues hasta ahorita no nos ha sido totalmente revelado, pero sabemos que en algún momento, si llegamos delante de su presencia, ¿verdad? Bueno, todos vamos a llegar delante de su presencia, pero que lleguemos amándole y recibiéndole y aceptándole, pues vamos a llegar y le vamos a poder preguntar a lo mejor muchas cosas, ¿sí? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue el otro? A lo mejor ni le vamos a preguntar, vamos a llegar y ver, y nos va a ser quitado un velo de los ojos y vamos a poder ver todo como es Él. Ajá, y dice, podemos decir que la Trinidad es una verdad que, aunque nos ha sido revelada, debemos aceptarla por fe, ¿sí? O sea, a lo mejor no podemos entender muchas cosas, pero nosotros debemos de movernos a través de la fe. Entonces, si no entendemos muchas cosas, debemos decir, creo, o sea, creo, porque a veces lo hemos sentido a Dios, hemos visto alguna prueba tangible de Él, entonces empezamos a tener esa fe, y si no, pues hay que pedirle a Dios. Yo les decía el mes pasado, pídanle a Dios que les revele, o sea, si realmente tú me amas, tú existes, revélame, enséñame, Espíritu Santo, y Él lo hace, ¿sí? Entonces debemos de aceptar esas situaciones que no comprendemos por fe, ya que permanece en el nivel de misterio que aún no se revela por completo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios,
mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Eso lo dice en Deuteronomio 29:29. ¿Sí? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Ahora en Job 5:9 dice, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Ese es nuestro Dios. O sea, Él hace todo lo posible, lo imposible, Él todo lo hace. Cosas maravillosas, dice, sin número. Y también en Job 33:23 dice, si tuviese cerca de Él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber. Ahí estaba profetizando, si hubiese algún hombre que le dijese a algún hombre elocuente, dice, mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber. Estaba hablando acerca del Señor Jesús. Él es ese hombre que nos vino y nos anuncia el deber del ser humano. Y ahora en 1 Corintios 2:16, pero vamos a leer desde el 12. ¿Sí? 1 Corintios 2, aquí nuestro estudio nos marca desde el 16, pero vamos a leer desde el 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu con mayúscula que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros sabemos las cosas, ¿verdad? Que de Dios, algunos misterios, algunas cosas, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. A lo mejor yo no puedo llegar con mi sabiduría de Rosa María Treviño a decirte, existe Dios porque no sé qué. O sea, hablarte yo acerca de si Dios existe o no existe con mi sabiduría humana, pues no podría ser pues gran cosa o nada. Aquí el apóstol Pablo les estaba diciendo eso, o sea, nosotros no llegamos a enseñarles a ustedes con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tú no puedes comprender a veces aquí en tu mente, es que, a ver, explícame por qué la Trinidad, porque son, como tenía un maestro de matemáticas en la prepa y así, luego los compañeros cuando llegaba a la clase me decían, empieza Treviño a hablarle de la Trinidad para que no nos diera clase. Entonces, empezaba, a ver, maestro, ¿existe la Trinidad? Y él, no, ¿cómo? Hasta se pone así, ¿Cómo? ¿Tres? ¿Por qué me dicen que tres? Uno. Y yo le decía, usted cree en el triángulo y tiene tres ángulos y es un triángulo, no son tres triángulos. Y bueno, ahí empezamos a hablar y ahí nos seguíamos. Y a mí me gustaba porque aparte por los compañeros ahí les hablaba de la palabra de Dios y ellos mismos querían que hablara, pues hablo. Entonces, pero dice aquí hay personas que si no están, ¿verdad? Si quieren entenderlo todo con su razonamiento, y a ver, explícamelo matemáticamente y explícamelo aquí con bolitas y palitos. Dice, para él son locura. Algunas cosas que tú puedas llegar a explicarles y a decirles son locura para él. O sea, a veces ni siquiera pueden comprender y entender que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él vino y que solamente a través de lo que acabamos de leer, solamente a través de Él tenemos esa entrada y acceso directo a Dios y no hay más. Es tan fácil. Aquí sí, o sea, es a través de tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso es tan fácil y a veces nosotros nos complicamos la vida y queremos buscar por todos lados y ahí está el camino, solamente es un camino, ¿sí? Entonces dice, no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Tú vas a venir a enseñarle a Dios cosas. ¿Qué le vas a venir a enseñar a Dios, a Jesús, si Él es el que fundó todo el universo? Todas las leyes, toda la matemática, la física, o sea, ¿tienes la capacidad de enseñarle todo lo que Él hizo? No. Dice más, nosotros tenemos la mente de Cristo,
¿verdad? Si nosotros queremos buscar de Dios, nos acercamos, dice que tenemos la mente de Cristo, que es espectacular. Obviamente no podríamos comprender tanta cosa como el Señor Jesús, ¿verdad? Las entiende y las sabe, pero dice que tenemos la mente de Cristo. Continuamos leyendo, dice, debemos entender que el asunto de la Trinidad de Dios no es un problema en los cielos o en la dimensión de lo divino, sino un problema en nuestra mente finita y un asunto de la revelación de Dios, que tuvo que manifestársenos en términos en los cuales pudiéramos entenderlo, como Padre, como Salvador y Señor, y como el Espíritu, ese viento que actúa en nosotros. Si Dios se nos revelara en toda su grandeza, moriríamos al instante. Y si acaso pudiéramos sobrevivir, nos volveríamos locos, pues no estamos ahora preparados para tal revelación. Conclusión. Un día en la eternidad conoceremos a Dios en todo su esplendor. Mientras llega ese día, creamos en Él. Relacionémonos con Él por medio de la fe. O sea, no es así como que complicado. A ver, ahorita es que hasta que no entienda por qué Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. O sea, hasta que no entienda eso, voy a seguir a Dios. Entonces, o sea, a lo mejor nunca lo vas a seguir porque tu mente no lo va a comprender. Es tan fácil como que tú agarres y digas, a ver, está bien, o sea como sea, yo quiero relacionarme contigo, Dios. O sea, yo quiero aprender de ti, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me enseñes, yo quiero una relación contigo. Y con tu Hijo Jesús y con tu Espíritu Santo que venga y me revele. Tan fácil y sencillo que tú puedes hacer eso y Él lo hace. No hay no hay impedimento. El impedimento eres tú. Muchas veces si tú no quieres hacerlo y seguirlo. Entonces, nos tenemos que relacionar con Él, dice, por medio de la fe. Ahora vemos por espejo, eso lo dice en 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces, ya cuando estemos con Él, dice, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, partecitas conocemos, pero entonces conoceré como fui conocido. Ajá, ahí se lo dicen en 1 Corintios 13:12. Ahorita conocemos muy poco y así como un espejo, dicen, no veo claramente, pero después veré cara a cara, dice. Vamos a leer aquí otro párrafo. Dice, se cuenta que los primeros cosmonautas en hacer un viaje espacial alrededor de la Tierra, en una entrevista dijeron en tono sarcástico: hemos estado en el aire, hemos volado alrededor de la Tierra y no hemos visto a Dios. Un pastor que escuchó la noticia dijo 2 días después, en el sermón de su iglesia: si esos cosmonautas se hubieran salido de su nave espacial, de seguro hubieran visto a Dios. Los que creen y los que no creen en Dios, lo que dicen entender la Trinidad y los que decimos que no, los que saben mucho y los que saben poco, y todos sin excepción, un día veremos a Dios. Creas en Él o no creas, un día tú vas a verle y le conocerás tal como es. Mientras llegue ese día, creamos a Él y obedezcamos sus enseñanzas y sigamos aprendiendo más y más de su palabra. ¿Dónde están sus enseñanzas? Pues en su palabra, ¿verdad? Y en tantos videos y documentales y tantas cosas que la verdad hay muchas personas que han hecho. O sea, tú te metes simplemente a Google y buscas la Trinidad y te empieza a dar una explicación y buscas tantas cosas, Dios Padre, Dios, o sea, buscas y te empieza a dar tanta explicación. Entonces tú puedes aprender por muchos medios actualmente acerca de lo que es Dios. Y ya este es último párrafo que vamos a leer y se termina el tema de lo que es la Trinidad. Dice, alguien dijo, quien quiera entender por completo la Trinidad perderá su mente, y quien quiera negarla perderá su alma. ¿Sí? Entonces, quieres entenderla porque te vas a cansar y tu mente se va a agotar y no vas a poder comprenderlo. Pero si niegas, lo que vas a perder es tu alma, ¿verdad? Lo importante no es la dificultad para comprender esta doctrina. Lo importante es vivir nuestra fe a cabalidad.
seamos hijos del Dios Padre. Fíjense qué hermoso dice este último párrafo. Seamos hijos del Dios Padre. Seamos discípulos del Hijo, o sea, de Jesucristo. Su discípulo que es, pues estás ahí pegadito con él aprendiendo y a ver qué dijiste y a ver, ahí estás aprendiendo. Y seamos templos del Espíritu Santo. Acuérdate, vimos los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que traen gozo, paz, paciencia, amor, bondad, fe, mansedumbre, templanza, traen a tu vida. Y si tú tienes al Espíritu Santo, imagínate, ¿qué más te faltaría? Y si tienes a Dios, a Jesús, ¿qué más necesitas? Nada necesitas en tu vida más que a ellos para vivir. Dice, esto es lo que realmente importa en tu vida, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya terminamos en una sola lección lo que es la Trinidad. No es muy difícil de comprender que solamente es Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, están unidos los tres, forman uno. Lo vamos a poder comprender ya en la eternidad cuando estemos con Él, cuando le veamos, vamos a poder contemplar y ver cómo es el asunto. Pero mientras tú debes de ser ese hijo del Dios Padre, ¿verdad? Ese discípulo del Señor Jesús y ese templo para que el Espíritu Santo venga y more en tu vida y en tu cuerpo. La próxima clase, la próxima lección será en un mes, ya primero Dios en enero. Les deseo pues unas muy felices fiestas que vienen ahora decembrinas, ¿verdad? Que estén ustedes con su familia. Dios nos ha, pues yo he estado pensando y analizando y digo, pues Dios nos está poniendo como en esa época de Abraham, de Moisés, o yo creo que de Abraham, así las épocas muy primitivas, donde moraba solo tu familia, el papá, la mamá, los hijos, y ahí están todos y contemplaban a Dios, hablaban de Dios, observaban la naturaleza, veían todo acerca de Dios. Dios nos está llevando a esa parte que ahora pues tú tienes que no pensar, va a ser gran cosa. Tú concéntrate en tu familia y disfrútalos y ámalos, y bueno, yo te deseo lo mejor para este fin de año y más que mejor para el año que viene. Sobre todo lo que te deseo no es riquezas ni, o sea, te deseo que conozcas más de Dios, que la presencia de Dios esté en tu vida, en tu mente, en tu corazón, por siempre, por toda tu vida y hasta la eternidad, porque ahí algún día nos veremos en la eternidad, ahí nos podemos saludar todos, ¿verdad? Los que hemos estado pues buscando acerca de Dios. Y la próxima lección se llama Nosotros, el ser humano. Vamos a ver quiénes somos. Dios te bendiga. Hermanas, damos gracias a Dios por su palabra. Ahora les voy a pedir que oremos. Señor, damos gracias por este día, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y porque hasta aquí tú nos has cuidado. Te pongo en este momento, Señor, esto que acabamos de oír, Señor, para que tú toques nuestros corazones, Señor, y sea conforme tu voluntad. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Les agradecemos que hayan estado aquí. Los esperamos la próxima. Que Dios los bendiga.